Compañeras, compañeros, han transcurrido 2 años del triunfo electoral de la coalición Juntos Haremos Historia en 2018. Y aunque en términos estrictos apenas lleva 19 meses de gobierno, es pertinente, sobre todo a raíz de algunos acontecimientos violentos, hacer una evaluación de los avances del gobierno de la Cuarta Transformación en materia de seguridad pública y procuración de justicia. Para ello, no puede dejar de mencionarse el desastre en este rubro heredado por las dos administraciones federales panistas, la de Fox y la de Calderón, y una priista, la de Peña Nieto, a lo largo de 18 años en total. El proyecto del presidente López Obrador buscó diferenciarse de las anteriores, que se autodefinieron como impulsores de una guerra, a otro que esencialmente ha buscado la pacificación del país. Es decir, más que ganar la guerra, se busca conquistar la paz. También se ha buscado implementar una estrategia de corto y mediano plazo. En el tiempo inmediato, se partió de la convicción de que las tareas de la seguridad pública no podrían dejarse al garete regresando a las fuerzas militares a los cuarteles, dejando así en estado de indefensión a la ciudadanía, a la merced de los diferentes grupos de la delincuencia organizada. Se procedió entonces a la aprobación de un nuevo marco jurídico que le dio facultades expresas a las Fuerzas Armadas y a la Marina en materia de tareas de seguridad, estableció límites, procedimientos y plazos, todo esto votado por unanimidad del Poder Legislativo. Se inició así y posteriormente se concluyó el proceso para desaparecer a la Policía Federal y crear a la Guardia Nacional. Se pusieron a funcionar 165 de las 270 coordinaciones territoriales con sus respectivos gabinetes de seguridad, coordinados diariamente por el llamado Gabinete de Seguridad Federal, que se reúne cotidianamente muy temprano. La tarea no ha sido sencilla. Se ha enfrentado a múltiples inercias burocráticas y también a intereses y resistencias diversas. Para el mediano plazo, es decir, más o menos a la mitad del sexenio, ya deberían empezarse a recoger los frutos de la atención a las causas que genera la delincuencia y no únicamente a sus efectos. Con esa finalidad ha sido que el nuevo gobierno implementó una política de desarrollo y justicia social para apoyar a los jóvenes y sus familias mediante múltiples programas redistributivos que llegan directamente a un poco más de 20 millones de personas. La intención ha sido la restauración del tejido social mediante el apoyo a la educación, la salud, el empleo, la alimentación y el combate a las adicciones, entre otras cuestiones, buscando el soporte familiar correspondiente. Los avances en estos rubros son impresionantes y marcan la diferencia con las medidas muy limitadas en este aspecto del antiguo régimen neoliberal. Actualmente, 3 son las preocupaciones principales de la gente: la económica, la seguridad y la salud. En otra ocasión me referiré al rumbo económico y sanitario de la nación. En este discurso me referiré a tópicos que están en el debate público y acerca de los cuales conviene hacer un conjunto de señalamientos. Primero, la herencia maldita del antiguo régimen que ha develado las complicidades desde los más altos niveles,
Basten 2 ejemplos, pero hay muchos. Genaro García Luna, el superfuncionario de los gobiernos panistas, especialista en montajes mediáticos, está siendo procesado en Estados Unidos por sus nexos con los capos del crimen organizado y otras actividades ilícitas. Por otra parte, sigue prófugo León Trawitz por sus actividades delictivas vinculadas al robo del combustible, mejor conocido como huachicol. Los encargados de perseguir a los delincuentes se coludieron con ellos para enriquecerse y propiciar impunidad. Como estos ejemplos, existen muchos más. Número 2. Los conservadores han difundido la calumnia de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha propiciado un entendimiento con el cártel de Sinaloa, encabezado anteriormente por el Chapo Guzmán. Lo que se buscó durante el llamado Culiacanazo fue evitar una masacre de cientos de víctimas a raíz de la puesta en marcha de un operativo que tuvo errores de cálculo. Se ha manipulado la actitud humanitaria del presidente para con la mamá del personaje sentenciado y recluido en una prisión norteamericana. Los panistas evaden recordar que fue precisamente durante el gobierno de Fox que el Chapo Guzmán se escapó del penal de Puente Grande en Jalisco, y a los priistas no les gusta que se les recuerde que durante el gobierno de Peña Nieto el Chapo se fugó de la cárcel de máxima seguridad de La Palma en el Estado de México. Por si fuera poco, ahí están publicadas en el libro El Traidor, escrito por Anabel Hernández, las cadenas de complicidades que desde hace ya muchos años le han permitido a ese grupo delictivo entenderse con la clase política tanto del PRI como del PAN. Número 3. Fue durante los gobiernos del PRI y del PAN que floreció la necropolítica y la penetración del narco en las estructuras del Estado, en los 3 niveles de gobierno. Prueba de ello hay muchas. Algunos de los conflictos violentos regionales tienen que ver precisamente con los intereses de esos poderes fácticos que se resisten a ser desplazados del interior de las estructuras gubernamentales. Un ejemplo de ello se percibe en las dificultades que el gobierno tiene para depurar el funcionamiento de las aduanas. Es ahí, por ejemplo, donde se propicia el ingreso de los precursores químicos para la producción de drogas sintéticas. Ahora se está trabajando fuertemente para evitar que sigan las actividades ilícitas de corte internacional en estos lugares. 4. Fue durante el gobierno de Calderón que se permitió la operación Rápido y Furioso, que provocó el ingreso ilegal a nuestro país de una gran cantidad de armamento que a la postre ocasionaron la muerte de miles de personas. El gobierno de la Cuarta Transformación ha buscado la colaboración internacional sin lesionar a nuestra soberanía para combatir a los delincuentes. Un ejemplo de ello es la operación Agave, que intervino casi 2,000 cuentas bancarias precisamente vinculadas a la operación con recursos de procedencia ilícita. Se busca con ello debilitar las finanzas de los grupos delictivos y evitar que sigan operando a través de empresas e incluso de algunos gobiernos municipales. Algunas de las reacciones virulentas y amenazas en contra de gobernantes encargados de la Procuración de Justicia tienen que ver con que se están afectando intereses que anteriormente se consideraban intocables. 5. Durante el desarrollo de la pandemia del coronavirus en México, se constituyó el cártel de los gobernadores del llamado Bloque Amplio Opositor, por sus siglas, conocido como BOA, integrado por algunos gobernantes emergidos del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano Partido y del PRD. Justamente las entidades donde se sufren más actos de violencia es donde se incuba la resistencia a las políticas en materia de seguridad y justicia del gobierno federal. En algunos de esos estados se abusó del endeudamiento
y muchos de los funcionarios encargados de las fiscalías o secretarías de seguridad son los mismos que durante el tiempo que llevan en sus encargos han prohijado el crecimiento de la delincuencia. Basten dos ejemplos. El actual fiscal panista del gobierno de Jalisco, promovido con el apoyo del partido Movimiento Ciudadano, viene de las administraciones anteriores y es el responsable de muchos abusos y represión en contra de movimientos sociales y jóvenes, en tanto que mantiene una actitud indulgente con ediles señalados por sus vínculos delincuenciales. Además, está el caso de Guanajuato. El fiscal del estado gobernado por el PAN lleva ya 12 años en el encargo, en tanto que el secretario de Seguridad Pública Estatal forma parte del mismo entramado que permitió que creciera terriblemente la violencia y la inseguridad en esa entidad. La número uno en ese aspecto en todo el país. La complicidad, incompetencia y corrupción en esta área o zona quedó evidenciada con el lamentable desempeño de esas instituciones que permitió la liberación de todos los detenidos de un operativo reciente en Celaya, en donde se detuvieron a familiares del Marro, y todo porque la Fiscalía no pudo probar los delitos o porque el perito de la Fiscalía del Estado no se presentó a la audiencia correspondiente. Podríamos mencionar otros hechos alarmantes, por ejemplo en Colima, Tamaulipas, Michoacán o Chihuahua. Esos gobernantes ven la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. 5. El gobierno de la Cuarta Transformación ha buscado evitar que los migrantes centroamericanos sean enrolados en los grupos delictivos. A través del Instituto Nacional de Inmigración se ha dado apoyo y orientación para que no sean objeto de abusos y discriminación. Esta tarea ha sido muy compleja de llevarse a cabo por la política migratoria de los Estados Unidos, que se ha visto recrudecida por las medidas restrictivas del coronavirus. Se trata también del combate a las bandas dedicadas a la trata de personas. 6. Otra cuestión delicada ha sido la intención de erradicar la tortura, los abusos policíacos, la fabricación de culpables y de la desaparición forzada de personas. No se ha descuidado la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, al tiempo que se busca hacer justicia con los anteriores encargados de la investigación que violaron las leyes y pretendieron imponer la versión de la llamada verdad histórica. Hoy mismo nos hemos enterado que la Fiscalía General de la República ha solicitado órdenes de aprehensión para 36 personas vinculadas a este caso de la desaparición de los 43. Número 7. En la Ciudad de México, durante 6 años, el gobierno encabezado por Miguel Ángel Mancera, postulado por el PRD, negó la existencia de los grupos del crimen organizado en la capital de la República. Fue la conducta de la avestruz que escondió la cabeza para no ver lo evidente. El crecimiento de grupos locales de la delincuencia organizada en las alcaldías y su asociación paulatina con cárteles nacionales. No dejó de ser paradójico que el jefe de gobierno capitalino haya sido antes procurador y que, sin embargo, haya abandonado y prácticamente disuelto a las 70 coordinaciones territoriales de administración y procuración de justicia conformadas durante la administración de López Obrador, mientras se descomponía la ética de la antigua Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal o de la Secretaría de Seguridad Pública por la penetración de conductas delictivas en su interior. El intento de ejecución reciente de García Harfuch tiene que ver con que durante el gobierno de Claudia Sheinbaum esta situación ha cambiado. Durante los gobiernos del periodo neoliberal, número 8, una parte de la élite económica se enfermó de poder. Se acostumbraron a eludir su pago de impuestos y a urdir grandes negocios,
muchas veces fraudulentos al amparo del poder público. Ahora, esa parte de la élite económica le enferma no poder continuar con sus prácticas abusivas. Son los que financian y promueven la violencia verbal. Juegan con fuego. Su estridencia histérica y sus llamados a la eliminación física del presidente atizan el encono y pueden con su fanatismo propiciar una tragedia. Esos golpistas aficionados tienen un discurso plagado de consignas derivado de noticias falsas tomadas de las redes sociales. Su nivel de irracionalidad deviene de su enojo por la pérdida de privilegios, por su clasismo racista que consideran un agravio para su estirpe que los gobierne un moreno provinciano. Consciente o inconscientemente, son parte del supremacismo de clase vigente en las dictaduras. Número 9. Sin caer en actitudes paranoicas, es un tema de seguridad nacional la protección de los servidores públicos que tienen las mayores responsabilidades, incluido ahí al presidente de la República. Preguntémonos, ¿qué hubiera sucedido si por la aplicación de una austeridad mal entendida, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se hubiese transportado en una camioneta sin blindaje? Estaríamos lamentando otras consecuencias. Son muchos los intereses que el proyecto de la Cuarta Transformación ha afectado y que se encarna en personas, algunas de ellas acostumbradas a actuar con perversidad. Los factureros, ahora señalados y perseguidos, los artífices y beneficiarios de la estafa maestra, los exfuncionarios del antiguo régimen, perseguidos por la acción de la justicia o que enfrentan juicios de extradición, las bandas criminales y un largo etcétera. El destino de un gobierno no puede estar sujeto a la temeridad de sus liderazgos. Es una cuestión de responsabilidad nacional. Número 10. Todo lo anterior está relacionado con la implantación territorial que tienen las estructuras de los diferentes grupos del crimen organizado. Se trata de un poder fáctico con múltiples ramificaciones que no en pocos casos cuentan con la protección y o complicidad estatal o municipal de quienes debieran combatirlos. Es de resaltar que algunos de los gobernantes críticos de la Cuarta Transformación, los mismos que sus partidos, han entregado muy malos resultados en materia de seguridad y procuración de justicia y sin embargo se comportan como si en las entidades que gobiernan reinara la paz y la tranquilidad social, siendo que más bien sucede lo contrario. También hay que señalar que una buena parte de los asesinatos dolosos y de las desapariciones está vinculada a las disputas por el control territorial de zonas donde el narcomenudeo sigue siendo un creciente negocio muy lucrativo. Y hay que recordar que el combate al narcomenudeo es un asunto de competencia estatal y municipal. Número 11. El gobierno de la Cuarta Transformación busca combatir las adicciones negativas. La pandemia del coronavirus nos vino a recordar la importancia que tiene para sobrevivir el cuidado de la salud y la preservación de buenos hábitos alimenticios e higiénicos, así como el cuidado de nuestro cuerpo. Es un lugar común decir que las drogas destruyen, pero no por eso deja de ser muy cierto. El tabaquismo, el consumo de alcohol y de enervantes daña a quien lo padece, a su familia y su entorno social. Es además un fabuloso negocio para quienes los promueven. La política del buen vivir que promovemos busca garantizar otras conductas lúdicas que generen bienestar, satisfacción y felicidad. La restauración del tejido social y la recuperación de la paz perdida pasa por la convicción profunda de que disfrutar de una vida sana, libre de adicciones, conduce a la realización personal y colectiva. El rol de la familia al respecto es fundamental. Número 12. Y de ahí
se deriva el asunto de la militarización. Los panistas que ahora la critican son los mismos que la propiciaron. Tal conducta me hace recordar una parte de las famosas redondillas de Sor Juana Inés de la Cruz que decía: parecer quiere el denuedo, de vuestro parecer loco, al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. El proyecto de pacificación del país implica el regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Eso ya se acordó y tiene un plazo legal determinado. Para que ello pueda cumplirse, es prerequisito garantizar la existencia de fuerzas profesionales de seguridad pública capacitadas, bien remuneradas, equipadas y respetuosas de los derechos humanos. En muchas entidades no se observa que esto se esté preparando. Más bien sucede lo contrario, pues incluso el gobernador de Jalisco confesó que las fuerzas policiales de aquella entidad se encuentran infiltradas por el crimen organizado. A confesión de parte, relevo de pruebas. Número 13. Por otra parte, resulta ilegal, facciosa y espuria la conducta de la diputada panista Laura Rojas, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, quien unipersonalmente decidió presentar ante la Suprema Corte de Justicia una controversia constitucional en contra del decreto en materia de seguridad nacional emitida por el Poder Ejecutivo. Se controvierte así una determinación derivada de la aprobación por unanimidad del Poder Legislativo en esta materia. Para cometer su abuso de confianza, la legisladora albiazul acreditó ante la Corte a abogados externos al Poder Legislativo de pública y reconocida militancia panista. Toda vez que en el orden del día del periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, que está llevándose a cabo el día de hoy, no fue posible incluir el punto en el orden del día, se podría elaborar un pronunciamiento firmado por los legisladores integrantes de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda, desconociendo la controversia y solicitando la remoción de Laura Rojas como presidenta de la Cámara. De los sucesos anteriores se deriva una pregunta: ¿se le entregará en septiembre próximo al PRI la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados para el tercer año, que coincide con el periodo electoral? Tal vez no sea lo más conveniente. Ya veremos. Número 14. El gobierno de la Cuarta Transformación dejó de utilizar los recursos del Estado para el espionaje, pero ello no ha impedido que se fortalezca el área de inteligencia e investigación policial y financiera, principalmente para localizar y detener a líderes mafiosos. Así se ha venido haciendo y existe constancia de ello. Es, como lo he dicho, necesario reforzar todas las actividades y equipos necesarios para prevenir y desarticular conspiraciones delictivas destinadas a infundir temor y zozobra. Número 15. La pacificación del país es todavía una asignatura pendiente. La presencia de la pandemia del coronavirus evidenció la intención de grupos delictivos para hacerse de una mayor base social. Vimos cómo en Jalisco, a plena luz del día y en vehículos balizados, los grupos delictivos repartían despensas a la población y filmaban videos promocionales mientras ningún cuerpo policíaco los molestaba. En tanto que los policías de aquella entidad detenían a ciudadanos por no usar cubrebocas, como sucedió con el joven asesinado en Ixtahuacán de los Membrillos, Giovanni López, según lo denunció en las redes sociales su hermano. Los efectos económicos y sociales de la pandemia del SARS-CoV-2 que propicia la enfermedad del COVID van a dificultar la promoción de la paz con justicia social. Sin embargo, el año próximo, el 2021, se presentará una oportunidad en este año para avanzar mucho más. Las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda, procurando su más amplia unidad y organización, deben volver a ganar la mayoría en la Cámara de Diputados Federal
y en los congresos locales. Para desarticular al cártel de los gobernadores, se deben ganar las 15 gobernaturas a renovar, postulando para ellos a los mejores perfiles de hombres y mujeres que nos representen. Y también será prioritario conquistar a la inmensa mayoría de los nuevos gobiernos municipales. Así será más factible compatibilizar todos los esfuerzos para ganar la paz. Compañeras y compañeros, pareciera que se nos juntan las calamidades. El coronavirus volvió a temblar. Viene ya el Zika, el dengue y la chikungunya. Hasta nos llegó la arena del Sahara y ya está cerca el periodo de la influencia estacional. No hay que ser supersticioso, pero ya nada más nos falta que nos haga erupción el popo. Esperemos que no sea así. Sin embargo, el peligro más grande lo representa la cepa malévola del bloque opositor amplio, del BOA. Son los emisarios del pasado, los representantes nostálgicos del antiguo régimen neoliberal, a los que nuestros pueblos mágicos les parecen arrabaleros y horrorosos, según dijo Jorge Castañeda, refiriéndose a Putla, municipio de Oaxaca. El germen de esta cepa malévola inocula odio clasista. Su pura rencor racista destila discriminación. Están molestos, algunos hasta iracundos, por los privilegios corruptos de que disfrutaban y que ahora están perdiendo. Su discurso es elemental y está plagado de mentiras. Pretenden descarrilar al proyecto de la Nueva Esperanza de México. No lo permitiremos. Avanzaremos empapados de congruencia. Con paso de vencedores, seguiremos sumando victorias en el 2021. Más de la mitad de las gobernaturas y la mayoría de los municipios serán gobernados por las fuerzas progresistas el año próximo. AMLO concluirá su sexenio haciendo historia. Superaremos las adversidades y a los conservadores del siglo XXI, pues está por venir el buen vivir. Muchas gracias, compañeras y compañeros.